Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Holy, holy, holy. Ahora, llegamos a un nuevo momento. Permitidme que me ubique con mi folio aquí. La promesa divina de este reino se cumple de forma parcial, y quiero que pongáis atención a ese concepto, parcial, se cumple de forma parcial en el pueblo de Israel, en la historia de Israel. Desde Génesis 12, acabamos de hablar de Génesis 12, desde Génesis 12 hasta Éxodo 18, básicamente vamos a ver a Dios cumpliendo esta promesa: haré de ti una nación grande. ¿Vale? Desde Génesis 12 hasta Éxodo 18, Dios se moviliza para ir cumpliendo su promesa de levantar un pueblo. Y contra todo pronóstico lo hace, hermano. Empezando porque Abraham era un anciano que no tenía vigor. Sara era una anciana que ya había perdido la costumbre de las mujeres y había sido estéril toda su vida. Es que mira que le gusta al Señor. Lo hace por nosotros para que flipemos. Lo hace por nosotros para que pongamos en Él nuestra confianza. Pero le gusta mostrar su poder en medio de la debilidad humana. Pero eso no es todo, hermano. Es que luego Rebeca, la esposa de Isaac, es estéril otra vez. Dice, qué puntería, ¿no? No es puntería. Que el Señor decide, decreta. Que no es el diablo que está... que el Señor lo decreta, manifestar su gloria en medio de la debilidad, de la esterilidad y de la impotencia humana. Y luego, el carácter patético de Jacob. ¿Qué me dices de Jacob? ¿Para darle dos guantas? ¿Sí o no? Igual que nosotros. Jacob es para tirarlo a la basura. Pero es así. Ya desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Buscando adelantar a su hermano, agarrándolo del calcañar. Hasta que Dios lo tiene que vencer en el vado de Jaboc. Y dejarlo cojo para siempre. Y Dios lo consigue. Pero luego, ¿qué me dices de los hijos de Jacob? Vaya pandilla. Si Jacob era un prenda, los hijos de Jacob ya ni te cuento. No asesinaron a uno de sus hermanos porque el mayor Rubén lo protegió en el último momento, pero lo vendieron como esclavo. Le mintieron a su padre y dijeron que estaba muerto, enseñándole la ropa una tela ensangrentada con sangre de un bicho. Permitieron que su padre se consumiese de dolor y de angustia durante décadas. Y luego, ¿qué me dices de la hambruna? Encima luego viene el hambre. Y luego Dios se guarda a José para proveer a esa pandilla y sostenerle en la vida. Porque tiene un pacto con Abraham, que tampoco sería mejor. Abraham era un idólatra de Ur de los Caldeos. Y luego 70 personas descienden a Egipto y se establecen allí, comiendo de la mesa de José. Pero luego se levanta un rey en Egipto que ya no conocía a José ni respetaba su memoria y nos dice la Escritura muy claramente que el pueblo se multiplicó. Aquello sí que fue un milagro. Había hebreos por todos sitios, se multiplicó. El faraón se asustó y dijo, esta gente, como hagan así, se quedan con el país. Así que les puso un yugo y por la fuerza los sometió. Y durante 400 años los esclavizó, arrinconando cualquier esperanza para el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? Dios levanta a un libertador, un niño hebreo amenazado de muerte, perseguido, soltado en las aguas
del Nilo, en medio de los cocodrilos y las tortugas y los peces y los egipcios. Y Dios lo levanta y luego ya sabéis lo que pasa, lo envía a Egipto y luego en Egipto, no me quiero detener mucho, pero cómo Dios levanta su mano y dice, aquí estoy yo. Faraón dice, yo no conozco a Jehová. Y yo creo que Jehová dijo, pues me vas a conocer. Y por cierto que lo conoció, porque uno a uno Dios fue golpeando todos los dioses egipcios. El dios del Nilo, el dios de la muerte, el dios del sol, el dios de... Todos los dioses, uno por uno, manifestando su supremacía y su autoridad. Aquí mando yo, dijo Dios. Y finalmente la muerte de los primogénitos, el cruce del Mar Rojo y como el Mar Rojo se cierra sepultando para siempre a los enemigos de Dios. En el momento más oscuro, cuando parece que todo está acabado, cuando parece que los carros de Faraón van a pisar definitivamente a toda la descendencia de Jacob, Dios abre el mar, se pone en medio entre los hebreos y los egipcios y luego los sepulta bajo las olas. Con este acto de liberación, Dios establece a su pueblo por creación, pero no solo por creación y redención. Ahora Dios dice, soy mío. Y en las faldas del monte Sinaí, Dios los de alguna manera establece como una nación para Él, un pueblo propio. Pero eso no es el clímax del Éxodo. A veces lo vemos así, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, no es el clímax. Aquí hemos puesto 3. Él es quizá la cúspide más baja. Luego hay una montaña más alta, es la ley. Dios no es solo el Dios que salva o que libera. Dios es el Dios que gobierna y que exige. La ley no era la manera de salvarse. Ya los había salvado. ¿O no? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy tu Salvador. Yo soy el Señor tu Dios que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo he hecho que ya no seas esclavo, eres libre. La ley no era la manera en que ellos podían salvarse. La ley era dada a un pueblo puesto a salvo para enseñarles, claro, esta es una de las funciones. Lógicamente Pablo habla de la ley como un ayo que nos lleva a Cristo. Tenía el propósito de manifestar el pecado, la pecaminosidad del pecado y hacerles desesperar para que esperasen un Salvador. Desesperar de sí mismos para que esperasen un Salvador. Pero la ley era el código que Dios quería que ellos guardaran para vivir bajo la bendición de Dios y disfrutar de la bendición de Dios. Pero ese tampoco es el pináculo del libro de Éxodo. A partir del capítulo 25 y hasta el final del Éxodo, ¿qué encontramos allí? Una parte que no solemos leer mucho, pero es la más gloriosa de todas. Dios se muda a su barrio. Dios se va a vivir en medio del pueblo. Dios pone su tienda, Dios tabernaculando en medio del campamento de los hijos de Jacob. El Dios que libera, el Dios que gobierna y exige para la bendición de su pueblo y el Dios que se acerca para morar, para habitar en medio del pueblo. Y nos dice la Escritura que una vez que el pueblo estuvo otra vez bajo el gobierno de Dios y la palabra santa de Dios, entonces pudo disfrutar de su presencia. Y Éxodo 40 termina diciendo, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Esto es glorioso, hermano. Esto tenemos que entenderlo. Dentro de la historia de la salvación, de la redención, es un momento glorioso.
glorioso. Dios está restaurando y manifestando su reino y su propósito de una manera parcial en Israel. Ahora, eso sí, el hecho de que Dios habitase en medio de ellos era una gran bendición, pero también era un peligro, porque Dios era santo. ¿Cómo puede vivir un Dios santo que no puede tolerar el pecado en medio de los hijos de Jacob? En medio de los hijos de Israel sin consumirlo. Esta es la pregunta. ¿Cómo puede vivir un Dios en medio de ellos, un Dios santo, sin llegar a consumirlo? Y ya sabéis, el sistema de sacrificio estaba diseñado para solucionar este problema. La ofrenda de un animal inocente era la base provisional sobre la que el Señor podía aceptar a los adoradores, a los miembros del pueblo. El pecador, es decir, todos los hijos de Israel, tenían que traer al Señor una víctima inocente. Entonces, porque Dios lo había establecido así, los pecados del que había ofendido a Dios eran imputados de alguna manera al animal. El animal que no había cometido ningún pecado pagaba por ese pecado. Y de esa manera Dios podía recibir al pecador como si nunca hubiera pecado. Y todo esto era una medida provisional. Pero aún así, a pesar de esta medida, todavía todo está muy limitado. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Dios vivía en medio del campamento, aunque en realidad luego Moisés tuvo que sacar la tienda fuera del campamento y el que quería buscar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Pero bueno, Dios vivía con el pueblo. Pero Él manifestaba su gloria, la Shekinah se manifestaba en el lugar santísimo. A ese lugar, es decir, una relación de, digamos, cara a cara, por así decirlo, solamente la podía tener en un principio Moisés, que dice que hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero, pero en realidad solamente una persona estaba autorizada a entrar en el lugar santísimo y esto una vez al año. Ese era el sumo sacerdote en el día de la expiación. Entraba al lugar santísimo para presentar, para estar allí, para tener comunión con Dios y llevaba dentro la sangre del sacrificio que se había hecho en el altar. Y luego hasta el año que viene. Sin embargo, hermanos, Hebreos 9:26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso he puesto ahí una imagen de la cruz. Ahora, hemos visto este asunto de pueblo, pero vamos con el asunto de la tierra. Desde Números 1 hasta Josué 24, ¿veis cómo vamos más rápido ya? Desde Números 1 hasta Josué 24, básicamente, claro, ahí aparecen muchas cosas, pero básicamente vamos a ver a Dios movilizándose para dar al pueblo tierra, una tierra, para cumplir la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, a tu descendencia daré esta tierra. En un primer momento, hermanos, en el libro de Números, el pueblo desobedece de una manera muy trágica. Sabéis que Moisés envió unos espías a la tierra para que echasen un ojo. Y cuando los espías regresaron, básicamente lo que dijeron es imposible. No podemos. La tierra es buena, eso no nos cabe duda. Pero es imposible. Allí están los gigantes, los hijos de Anac. Nosotros parecemos langosta al lado de ellos. Nos van a merendar. Y todos los espías, excepto Josué y Caleb protestaron y Caleb dijo, no, nosotros los devoraremos a ellos. Si Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Josué dijo también lo mismo. Sin embargo, todo el pueblo siguió el consejo de los otros 10
y dijeron, no podemos, no podemos. Hermano, con lo que tenemos visto, ¿qué te parece eso del pueblo? Piensa un momento. Un Dios que está desplegando su poder, su sabiduría, su paciencia de una manera tan espectacular como lo ha hecho. En el último momento, cuando Abraham está a punto de expirar, le concede un hijo. Y Sara tiene un bebé a los 90. Y luego preserva a José para dar de comer a los sinvergüenzas de sus hermanos. Y hace que el pueblo se multiplique, y en el momento más oscuro, cuando el faraón se los va a tragar, les abre un camino en el mar. Los sustenta haciéndole llover cornflakes del cielo. Sí, era una especie de el maná, así como de cornflakes que ellos tenían que amasar. Y ahora llegan a la frontera y dicen, la tierra es buenísima, pero nosotros no podemos. ¿Se puede ser más obtuso? Y todas estas críticas para nosotros también. No se trata de ti. ¿No te estás dando cuenta que el Dios Todopoderoso desde la eternidad ha trazado un plan y lo está cumpliendo? No importa si tienes 90 años, no importa si eres estéril, no importa si Faraón va a tragarte, no importa si aquellos son gigantes que miden 2,80 metros. ¿Cuál es el problema? Pero eso le desagradó profundamente a Dios. Claro, lo entendemos, ¿verdad? Visto de esa forma debe ser muy desagradable, debe ser una ofensa muy grande. Y entonces ellos dijeron, van a terminar con nosotros, van a merendarse a nuestros hijos. Nuestros hijos hemos traído aquí para que nuestros hijos sean asesinados por esta gente. Y Dios dijo, habéis hablado de que vuestros hijos van a morir. Yo digo, vosotros vais a morir en el desierto, y vuestros hijos que dijisteis que morirían, ellos conquistarán la tierra. Y todos los mayores de 20 años murieron, excepto Josué y Caleb, porque santificaron a Dios en sus corazones y dijeron, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Entonces ahí hay una desobediencia y hay un aplazamiento. De hecho, el pueblo anduvo errante por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación de 20 años arriba sembró de cadáveres el desierto. Pero ahora sí, después de esos 40 años, Moisés ya está muy, muy anciano, 120 años. Josué tiene 40 menos, tiene 80 años. Y en los llanos de Moab, justo una vez más en la frontera, Dios le muestra a Moisés que ha llegado el tiempo de pasar el relevo y un tiempo nuevo para el pueblo de Israel, un tiempo de conquista. Dios no le permite a Moisés entrar en la tierra prometida por el pecado que ya conocéis, pero sí le permite verla. De hecho, no le permite de momento, porque si recordáis, en el monte de la transfiguración, ¿quién estuvo? Como el Señor, era Moisés verdadero, ese no era un fantasma. Pero te digo una cosa, que el monte de la transfiguración a esa altura para Moisés ya tampoco significaba tanto. Pero allí Moisés, en realidad es Charlton Heston. Yo sé que algunos pensáis que es el verdadero, pero no es el verdadero, este es el actor. Nos vamos a llevar un chaco cuando estemos en el cielo. Nos va a desilusionar Moisés, ¿no? Porque la verdad es que sí, se parece. Allí Moisés se despide de alguna manera y como un padre anima al pueblo, lo confirma en la ley, lo estimula a la obra del Señor, lo previene y en un momento dado, ahí tenéis una foto verdadera del monte Ebal y del monte Gerizim, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y allí en los llanos
allí en esa montaña, una parte del pueblo se puso en las faldas del monte Gerizim y otra parte del pueblo se puso en las faldas del monte Ebal. Y entonces Moisés pronunció las bendiciones y las maldiciones. Moisés dijo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendita será tu arteza de amasar, benditos serán tus hijos, bendita será tu simiente, bendito tú prestarás, no pedirás prestado, tú serás cabeza, tú no serás cola, etcétera, etcétera. Bendiciones, bendito será, bendito será, bendito será, bendito será. La bendición del Señor estará sobre ti de una manera arrolladora, aplastante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás, maldita será tu arteza, maldita serán tus hijos. Recibirás todas estas plagas y añublo y locura y todas estas cosas caerán sobre ti. Pedirás prestado, serás cola y no serás cabeza, etc. Serás maldito de una manera arrolladora también. Jehová te llevará, mira esta maldición. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y así el pueblo de Israel, comandado por Josué, entró a la tierra prometida. Y dice la Escritura, bueno, allí el Señor desplegó una vez más porque su poder, porque recordáis, el pueblo de Israel apenas había hecho 2 peleillas contra el rey, se me ha ido el nombre. Sí, se me ha ido el nombre. Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Pero no eran guerreros profesionales, no era un pueblo, y las ciudades estaban, algunas de ellas, otras no, pero estaban amuralladas, estaban bien pertrechadas. Sin embargo, bueno, os pongo el ejemplo solamente de Jericó. ¿Recordáis cómo conquistaron Jericó? Fue un milagro espectacular, es decir, Dios dio el golpe ahí y les concedió la victoria. Es decir, Dios sigue adelantando su obra. Y dice Josué 21, ya al final del relato de Josué: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, mira las letras en rojo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es fiel. Dios es capaz. Sin embargo, la maldad de las naciones que habitaban, esa foto es de levadura. La maldad de las naciones que habitaban la tierra había llegado al colmo. Dios había decidido destruirla y Dios le dijo al pueblo que debían destruir a los habitantes de ese lugar. Es decir, Israel debía ser el instrumento de Dios para ejecutar su juicio. Sin embargo, Israel no lo hizo. Fueron negligentes con esta orden. Dios les había dicho, bueno, al final, cuando Josué ya está para morir, les advierte de este peligro, les anima a seguir cumpliendo la voluntad de Dios, a no quedarse a medias, a no dejar nada sin hacer. Y mira lo que les dice: si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Os dais cuenta de la advertencia?
Es decir, continuad, seguid hasta el final. Hasta aquí hemos conquistado la tierra. Dios nos ha dado victoria sobre todos los enemigos. Ya es nuestra, pero ahora hay que limpiarla completamente. Hay que erradicar toda idolatría. Si os quedáis a media y empezáis a recular y empezáis a decir, bueno, no hace falta ser tan radical, y empezáis a emparentar con ella, a hacer matrimonio, mezclando, a adoptar sus costumbres y al final tirándole besitos a sus dioses, no contéis con Dios. El Dios que os ha traído hasta aquí os dejará en poder de esas mismas naciones y serán un lazo y serán espinos para vuestros ojos. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente eso. Pasó exactamente eso. Pero dejemos aquí esto. La promesa del rey. Desde Jueces capítulo 1, termina Josué, empezamos con Jueces. Desde Jueces capítulo 1 hasta segundo de Crónicas capítulo 36, lo que vamos a ver es a Dios levantando a un rey. Ahora tú dices, bueno, ¿y esto del rey a qué viene? Porque tú hablabas de un pueblo, un lugar y el gobierno de Dios y por lo tanto la bendición de Dios. Pero un rey, a Abraham no se le habló explícitamente de que el pueblo de Dios sería gobernado por un rey, pero esta promesa está implícita en algunos versículos. Por ejemplo, cuando Eva pecó, y Adán también, y Dios maldijo a Adán y a Eva, cuando estaba poniendo su juicio sobre Eva, dijo, contra la serpiente, perdón. Cuando estaba maldiciendo al diablo, dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella, la simiente de la mujer, es decir, el hijo de la mujer, te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar, le herirás el calcañar. Hay aquí una promesa de alguien, un hijo de hombre, un hijo de mujer, un hermano nuestro, que será el aplastador de la serpiente. También Moisés, cuando predicamos de esto en el retiro, Moisés cuando está profetizando ya en los llanos de Moab, les adelanta al pueblo, y cuando estéis en la tierra y queráis un rey, ¿recuerdas? Eso creo que tengo el versículo. Ahí está, Deuteronomio 17. Y tomes posesión de ella y la habita y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Así que estos pasajes nos dan pistas para entender que el gobierno de Dios sería a través de un rey, alguien muy singular, un aplastador de la serpiente. Así que el reino de Dios, repasamos, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos básicamente del pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno, es decir, sometido voluntariamente al rey ungido o escogido por Dios y por lo tanto bajo la bendición de Dios. ¿Hasta aquí estamos? ¿De verdad? Ya el cansancio empieza a ser mella. Pero, ¿estáis conmigo? ¿Hay alguna pregunta en este punto? Vale. Jueces es una calamidad. Se puede entender mal. El relato de los jueces nos presenta una y otra vez los chapuceros que son los hombres. Porque, ¿cuál es el ciclo de jueces? El ciclo de jueces es un ciclo deprimente. Una y otra vez se está repitiendo este ciclo. El pueblo se rebela contra Dios. Empieza a abandonar la obediencia a la ley, empieza a mezclarse, empieza a idolatrar a las deidades locales
de los clanes que están a su alrededor, y entonces Dios juzga al pueblo y los entrega en poder de sus enemigos. Los enemigos se levantan, oprimen al pueblo de Israel, entonces los hijos de Israel claman y empiezan a pedir que Dios los auxilie, y Dios, en lugar de partirlos con un rayo, ¿qué hace? Los auxilia y levanta a un libertador, un juez, Otoniel, Débora, Sansón, Jefté, etc. Dios levanta un caudillo que liberta al pueblo, y entonces hay paz durante 30, 40 años, 20 años. Paz, reposo, el pueblo de Israel vuelve a disfrutar de la tierra, del reposo, los enemigos están controlados, pero luego se relajan y empieza otra vez un nuevo tiempo de decadencia espiritual, y así de manera casi interminable. Pero hermanos, hay algo que el libro de los Jueces nos va dejando muy claro. A pesar de que Dios levanta jueces, libertadores, te das cuenta, algunos de los libertadores son de verdad, son patéticos, ¿no te parece? ¿Qué te parece Sansón? Sansón, incluso dotado por el Señor, no deja de ser, y hermano, digo esto no en plan, no en plan, pero no deja de ser un niñato, no. Es un hombre que está dotado por Dios y escogido por Dios para libertar al pueblo, pero dice, me gusta esta, le dice a su padre, y su padre le dice, hombre, Sansón, no hay mujer en Israel, no hay mujer en Israel, hijo, me gusta esta. Ea. Y se casa con esa. Y luego se va a Gaza y se acuesta con una prostituta. Y luego es nazareo y se encuentra un panal de miel en el cuerpo muerto de un león, y el tío lo coge y se lo come. Como si no supiera desde que nació que no se puede acercar a un cadáver. Y luego está luchando contra los filisteos y coge una quijada de asno, fresca aún, dice la Escritura. Como si no le valiese en sus manos. Y el hombre se contamina y le da igual, le da lo mismo, hasta que un día Dios ya no está. Ya no está. Él pensaba que sería como siempre, que de nuevo Dios lo ayudaría y que la fuerza funcionaría y que la maquinaria funcionaría, pero de repente Dios, tú mismo, Sansón, y fue el juguete de sus enemigos y lo pusieron a moler, a dar vuelta al molino como un borrico. Y Dios en su misericordia terminó usándolo de manera poderosa por amor a sí mismo y por amor a su pacto. Pero es que hay otros jueces también. Gedeón, un hombre de Dios, de verdad, un hombre de Dios, pero al final terminó haciendo un efod. Y Israel se prostituyó detrás de eso. Y cuando tú lees Jueces, tú dices, qué paciente es Dios, qué misericordioso es Dios, y por favor que venga ya definitivamente el rey, que venga ya un líder de verdad, que venga ya el aplastador de la serpiente, que venga ya alguien que no nos dé 15 años de estabilidad, 20 años de estabilidad, que venga alguien que en realidad haga que se cumplan todas las promesas de plenitud y de bendición. Y de hecho hay un estribillo que se repite en Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía. Y cuando tú lees ese estribillo una vez y lo lees 2 veces, tú ya empiezas, ahora mirando desde esta perspectiva, que venga el rey, que venga el rey, que venga el rey. Porque no hay rey y cada uno hace lo que le da la gana. Que venga el rey, porque no podemos seguir así. Y Dios levanta un rey. Saúl. Saúl es un rey conforme al gusto del pueblo. Saúl es el rey que el pueblo pidió. Y Dios dio al pueblo el rey que querían. Saúl parecía un rey de hombros arriba,
aventajaba en altura a todo el pueblo. Cuando Samuel lo presentó a Israel, le dijo: mirad el rey que se ha escogido el Señor. Saúl era un rey impresionante, pero ya sabéis lo que pasó. Empezó bien, siendo humilde, pero finalmente se enorgulleció y Dios tuvo que desecharlo por no guardar su palabra. Él pensaba que él hacía y él deshacía. Llegó un momento donde él no se veía, corandeo, no se veía viviendo en la presencia del Señor. Y dijo: soy el rey. Y Dios le dijo: no, ya no lo eres. Se acabó. Y por medio de Samuel le dijo: Dios te ha quitado, te ha desechado. Dios te quita el reino y se lo va a dar a alguien mejor que tú. Entonces vino David. David sí es un rey conforme al corazón de Dios. David se establece en Jerusalén. David trae el arca a Jerusalén. Le da la prioridad al Señor y al culto del Señor. Y dice la Escritura que David tomó posesión de toda la tierra de Canaán. Sin embargo, se nos deja claro en el relato bíblico que él tampoco es el aplastador de la serpiente. Él está manchado de pecado, sus manos también están manchadas de sangre. De hecho, cuando él quiere con todo su corazón edificarle una casa, un templo al Señor, porque dice: yo vivo en un palacio y Dios habita entre cortinas, no puede ser. Tengo que edificarle una casa que refleje algo de la gloria de Dios. Y a Dios le agradó el deseo de David, le agradó. Pero Dios dijo: lo siento, con esas manos no me haces tú una casa a mí. Tus manos están manchadas de sangre. ¿Recordáis? Se lo dijo. Pero te voy a dar un hijo que salga de tus lomos. Él me edificará casa. ¿De quién estaba hablando? De Salomón, el hijo de paz, el amado. Pero estaba hablando de alguien más, ¿no? Jesús, que fue el que dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y fíjate lo que le dice en 2 de Samuel capítulo 7. Él te hará casa, tu hijo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y claro, esta promesa se cumplió de una manera superficial con Salomón, y con Salomón Israel llegó al punto más alto de su historia. Mira lo que dice Primero de Reyes capítulo 8. Dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Salomón edificó la casa del Señor. Dios de nuevo, ¿recuerdas cuando Salomón oró y ofreció el sacrificio? ¿Qué pasó? El fuego descendió y de nuevo la gloria de Dios llenó la casa. ¿Te acuerdas? Y Primero de Reyes capítulo 4 dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar. ¿Recuerda la promesa a Abraham? Te daré hijos, te daré descendencia, te daré pueblo. Eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Tierra, pueblo, bendición. Primero de Reyes capítulo 8. Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca en el cual está el pacto de Jehová. Pueblo, tierra, bendición, presencia del Señor, el trono de Dios en medio de la tierra de Israel. Y mira este versículo, qué bonito. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Cumplimiento. Tiempo de Salomón es tiempo de cumplimiento, la edad de oro del pueblo de Israel. Así que aquí tenemos el reino de Dios, el patrón del reino que ya vimos, el reino perdido, Babel,
el reino prometido, Génesis 12, con Abraham, pero ahora vemos el reino parcial. ¿El pueblo de Dios quién es? Los israelitas. Eso no se lee, ¿verdad? El pueblo de Dios es Israel. El lugar, Canaán, con Jerusalén y el templo como centro. Jerusalén y el templo como centro. Y la bendición, o sea, el gobierno y la bendición de Dios, la ley, por medio de su ley, Dios gobierna. Y el rey que da estabilidad, que da seguridad, que da prosperidad al pueblo. Bien, pero ya sabéis qué pasó. Salomón también pecó. Él tampoco era el aplastador de la serpiente. Y por su pecado, que fue grave, Dios dijo que rompería el reino. Y Salomón entregó el cetro a su hijo Roboam. Pero Roboam, que era un necio, Roboam, él quiso gobernar con mano dura, aconsejado por sus colegas, quiso recrudecer el yugo que su padre había impuesto sobre la nación para financiar todos sus proyectos de construcción y de expansión del reino. Y Roboam quiso, incluso, él dijo, un dedo pulgar mío es como los lomos de mi padre. Y el pueblo estaba que no podía aguantar más. Y de en medio del pueblo se levantó Jeroboam. Y Jeroboam, después de haber pasado un tiempo fuera, luego regresó y se rebeló. Y el pueblo, las 10 tribus del norte se unieron a Jeroboam. A partir de ese momento, el pueblo de Dios se separó. Las 10 tribus del norte, a partir de ahí se llaman Israel. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se llaman Judá. Estoy acordando ahora cuando Pablo, por ejemplo, dice, yo soy benjaminita, de la tribu de Benjamín, cuidado. No de cualquier tribu. Yo soy de los que se quedaron en el reino del sur, ¿no? Con Jerusalén como capital, etc. Pero bueno, ese es un paréntesis que me acuerdo ahora mismo. El reino del norte desobedeció al Señor siguiendo los caminos de Jeroboam. Jeroboam fue, además, cometió un pecado atroz a vista del Señor. Él dijo, mira, políticamente, pensando con la mente de un político, dijo, vamos a ver, nosotros nos hemos separado, pero claro, el templo está en Jerusalén. Si la gente sigue yendo a Jerusalén a adorar, tarde o temprano, al final se van a ir pasando su lealtad y su apego y me voy a quedar al final sin nadie. Entonces, ¿qué hizo? Levantó en Dan y en Berseba 2 lugares de culto y levantó becerros allí y le dijo, Israel, estos son tus dioses. El discernimiento por aquellos tiempos también estaba muy fino, Y levantó allí altares, lo hizo a su forma y inventó, se sacó de la manga un fuego extraño, un culto raro, un culto extraño. Dios no había dicho nada de Dan, nada de Berseba, nada de altares con becerro. Y pervirtió a Israel. De hecho, a partir de ahí tú vas a leer una y otra vez la Escritura, y siguieron en los caminos de Jeroboam su padre. Cometieron los pecados de Jeroboam su padre, el que hizo pecar a Israel, Y por eso finalmente Israel cayó en 722 a.C. en manos de Asiria. ¿Recordáis lo que Moisés le había dicho? Si vosotros no guardáis, finalmente Dios os llevará a una tierra extranjera y serviréis al palo y a la piedra. Y eso fue lo que sucedió. 200 años después de la división, Israel fue llevado cautivo por los asirios. Y de hecho Israel, las 10 tribus del norte, nunca jamás volvieron a ser un pueblo. Nunca. Los asirios destruyeron Samaria, el pueblo se dispersó, se mezclaron, de ahí vienen los samaritanos también, y nunca más. Sin embargo, Judá, a pesar de que el Señor les concedió épocas de avivamiento, sin embargo no, también Judá, a pesar de que Dios les concedió algunas épocas de avivamiento, de reforma, con algunos reyes que hicieron la voluntad de Dios, Josías, Ezequías y algún otro, pero a pesar de eso,
realmente iban decayendo, apartándose del Señor, y finalmente Jerusalén también fue conquistada por Babilonia en el año 597 y en el año 586 fue destruida y su templo fue profanado. Así que el reino parcial ha desaparecido y es como si la caída hubiera sucedido otra vez. Ahora, ¿están bajo el juicio de Dios? ¿Están en una tierra que es una tierra de extraños? ¿Están bajo el yugo enemigo? Nada de bendición, nada de presencia, nada de tierra y nada de pueblo. Pero aunque todo esto es muy triste, no es el fin de la historia, porque el reino parcial en realidad, hermanos, estaba destinado a ser solo una sombra del reino perfecto. Esto es importante. Desde el principio. No es que Dios dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que hacer el plan B, porque me ha fallado Israel. No, desde el principio, el reino de Israel estaba destinado a ser una sombra del reino perfecto. La liberación de Egipto estaba destinado a ser una sombra de la verdadera redención lograda por Cristo en la cruz. Dios morando en el tabernáculo estaba destinado a ser una sombra de Emanuel, Dios con nosotros, o Dios tabernaculando con nosotros, el verbo hecho carne y habitando entre nosotros. Y los reinados de David y de Salomón estaban destinados a ser solo un tipo de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.